No hubo un río de lava. No hubo una explosión que despertara a nadie en mitad de la noche. En la madrugada del 21 de agosto de 1986, una nube invisible salió del lago Nyos, en Camerún, y descendió lentamente por los valles cercanos. Cuando amaneció, varias comunidades enteras estaban en un silencio que no era normal. Los animales, las casas, los objetos cotidianos, todo seguía exactamente en su sitio. Para entender cómo pudo ocurrir algo así, sin fuego y casi sin ruido, hay que mirar debajo del agua. El lago Nyos ocupa el cráter de un volcán inactivo, en una región de Camerún con actividad volcánica residual todavía presente bajo la superficie. Desde las profundidades, dióxido de carbono de origen magmático se filtra lentamente hacia el fondo del lago. Ahí, bajo la enorme presión del agua que tiene encima, ese gas se disuelve en las capas más profundas durante años, incluso décadas, acumulándose poco a poco sin que nada en la superficie lo delate. El lago parece tranquilo. No lo es. 2 años antes, en 1984, otro lago volcánico cercano, el lago Mono-Un, había sufrido ya un evento parecido a menor escala, matando a 37 personas en la zona. En su momento, se investigó como un caso aislado y bastante inexplicable, sin conectarlo todavía con un fenómeno geológico más amplio y potencialmente repetible en otros lagos similares de la región. Nyos, 2 años después, confirmaría que no había sido un caso único. Para entender lo que pasó esa noche, sirve una analogía sencilla, aunque conviene aclarar de entrada sus límites. Una botella de refresco con gas mantiene el CO2 disuelto mientras está cerrada y bajo presión. Al abrirla, la presión baja de golpe, y el gas escapa formando burbujas de manera repentina. Un lago volcánico como Nyos funciona de forma parecida, aunque a una escala completamente distinta y durante un proceso mucho más lento en su acumulación. El agua profunda, cargada de gas, se mantiene estable mientras nada perturbe esa estratificación de capas. Pero si algo la perturba lo suficiente, el resultado puede ser abrupto. Si quieres entender por qué un gas invisible pudo tener un efecto tan devastador en tan poca distancia, sigue viendo, el mecanismo físico es más sencillo y más inquietante de lo que parece. Esa noche del 21 de agosto de 1986, algo desestabilizó la columna de agua estratificada del lago. El resultado fue una desgasificación súbita y masiva, una nube densa de dióxido de carbono, mucho más pesada que el aire normal, que se elevó desde la superficie del lago, rebasó el borde del cráter y comenzó a descender por los valles cercanos, siguiendo el relieve del terreno como si fuera agua invisible. Las cifras documentadas son duras. Aproximadamente 1.700 personas perdieron la vida esa noche, además de un número considerable de cabezas de ganado, en las comunidades situadas en el camino de la nube. Los equipos de socorro que llegaron a la zona en los días siguientes describieron un panorama desconcertante. Aldeas enteras donde las personas habían muerto aparentemente a mitad de sus tareas cotidianas, sin señales de lucha ni de haber intentado huir, porque sencillamente no hubo ningún aviso previo que les permitiera reaccionar a tiempo. La comunidad científica internacional tardó semanas en entender del todo lo que había ocurrido, combinando testimonios de supervivientes de las zonas más altas del valle, que sí lograron sobrevivir por estar por encima del alcance de la nube, con análisis geológicos y químicos del propio lago realizados por equipos franceses y estadounidenses desplazados de urgencia a la región. El dióxido de carbono en concentraciones muy altas no actúa como un veneno en el sentido habitual del término, con una toxicidad química directa sobre el cuerpo. Actúa desplazando el oxígeno del aire disponible. Al ser incoloro, prácticamente inodoro en esas concentraciones y más denso que el aire normal, se acumula pegado al suelo en las zonas bajas del valle, formando una capa invisible donde, sencillamente, no queda suficiente oxígeno para respirar con normalidad. No hace falta fuego. No hace falta ninguna sustancia tóxica en el sentido tradicional. Basta con que el aire disponible deje de contener suficiente oxígeno, sin ningún aviso visible ni olfativo previo. Lo que disparó exactamente la liberación esa noche concreta sigue siendo objeto de discusión científica, y conviene ser honestos al respecto en lugar de simplificar. El mecanismo general de fondo está bien establecido: acumulación progresiva de CO2 en aguas profundas estratificadas, seguida de algún tipo de perturbación capaz de romper esa estratificación.
Lo que no está completamente resuelto es el desencadenante puntual y exacto de esa noche en particular. Se han propuesto varias hipótesis, como pequeños deslizamientos de tierra o cambios de temperatura, sin un consenso científico definitivo y único sobre cuál fue la causa precisa. No presentar una sola causa cerrada, cuando la evidencia disponible no lo permite, es parte de contar esta historia con el rigor que merece. La honestidad importa aquí más que en casi ningún otro punto del vídeo. Este tipo de suceso recibió, a partir de entonces, un nombre técnico propio dentro de la vulcanología: erupción límnica, un fenómeno tan poco frecuente que Nios y Monón siguen siendo, hasta hoy, de los pocos casos bien documentados y estudiados en todo el mundo con este nivel de detalle científico. La respuesta de ingeniería que se desarrolló después resulta relativamente elegante en su sencillez. Se instalaron tuberías verticales que llegan hasta las aguas profundas cargadas de CO2 disuelto. Al iniciar el flujo, el agua rica en gas asciende por la tubería, la presión disminuye progresivamente durante el trayecto, y el gas se libera de forma controlada y continua en la superficie, en pequeñas cantidades manejables, en lugar de acumularse silenciosamente durante años hasta un posible escape repentino y masivo. Es, en esencia, mantener la botella permanentemente abierta poco a poco, en vez de dejar que la presión seguir acumulándose sin control alguno. Las primeras tuberías de desgasificación se instalaron en Nios ya en los años 2000, más de una década después del desastre, financiadas mediante cooperación internacional entre varios países y coordinadas por equipos de científicos que habían dedicado años enteros a estudiar el caso desde 1986. Hoy, el lago Nios vuelve a tener un aspecto tranquilo, casi apacible, rodeado de vegetación y con las tuberías de desgasificación funcionando de forma visible en su superficie. Lo que ocurrió allí cambió de forma permanente cómo se vigilan este tipo de lagos volcánicos en todo el mundo, con programas de monitorización activa en lagos similares identificados como potencialmente peligrosos. La superficie tranquila de Nios no es garantía de nada por sí sola. Su seguridad actual depende, día a día, de seguir entendiendo y vigilando de cerca un sistema que sigue siendo, en gran parte, invisible a simple vista. Existe un tercer lago, mucho más grande y mucho más preocupante, que concentra hoy buena parte de la atención científica internacional sobre este fenómeno: el lago Kivu, en la frontera entre República Democrática del Congo y Ruanda. Kivu contiene, según las estimaciones actuales, volúmenes de gas disuelto varios órdenes de magnitud superiores a los de Nios, y a diferencia de aquel pequeño lago rural, sus orillas albergan hoy a varios millones de personas viviendo en ciudades densamente pobladas. Un evento similar en Kivu, aunque estadísticamente poco probable a corto plazo según los modelos actuales, representaría una catástrofe humana de una escala completamente distinta a la de Camerún en 1986. Por eso los programas de monitorización geológica de la región siguen considerando a Nios, décadas después, un caso de estudio imprescindible para entender y prevenir un desastre potencialmente mucho mayor. Ingenieros y geólogos que trabajaron primero en Nios han participado también, con la experiencia acumulada durante décadas, en el diseño de sistemas de desgasificación preventiva para Kivu, aplicando directamente las lecciones aprendidas en aquel pequeño lago camerunés a una escala mucho más ambiciosa y con muchísimo más en juego.